Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en Aberdeen y Apleichau. Son nombres conocidos en Hong Kong, sí, pero esconden historias, bueno, mucho más profundas de lo que uno imagina. Tenemos aquí varias fuentes fascinantes, la verdad, que nos hablan de historia, de sociedad, leyendas, cómo era la vida en el agua y los cambios tan bestias que ha vivido este puerto. Exacto. La idea es explorar esas narrativas, desde luchas por el estatus de todo un pueblo hasta los secretos del nombre Hong Kong, pasando por dioses del mar y las tensiones de hoy en día. Ujú. Queremos encontrar esas joyas ocultas, ¿sabes? Esas claves para ver estos sitios con otros ojos, no solo como la típica postal. Totalmente. Ir más allá. Vale, pues para empezar, situémonos un poco. Hoy en día, si vas al puerto, lo que más choca es ver esos yates de lujo, enormes, modernos. Sí, justo al lado de barcos de pesca de toda la vida, algunos que se caen a trozos casi. Es un contraste brutal, sí. Esa imagen ya dice mucho, ¿no? De esa mezcla, esa tensión entre lo viejo y lo nuevo que vamos a ir viendo. Nuestra primera historia nos lleva atrás, a la historia del pueblo Tanka. Las fuentes nos cuentan que, históricamente, en la dinastía Qin, se les veía como de baja condición. Sí, el término era hanji, básicamente, marginados. Y vivían solo en barcos, ¿no? ¿Qué significaba eso de baja condición en la práctica? Pues significaba una segregación social muy fuerte. No podían vivir en tierra ni casarse con gente de tierra. Tampoco acceder a la educación ni a los exámenes para ser funcionario. Vaya. Estaban confinados al agua, totalmente apartados. Pero ojo, hubo un momento clave, legalmente hablando. Un edicto del emperador Yongzheng, en 1729. ¿Ah, sí? Un edicto que, al menos en papel, parecía cambiarlo todo. Los declaraba buena gente, liangmin, iguales que los de tierra firme. Suena, pues, casi revolucionario para la época. Legalmente lo era. Quitaba esa etiqueta terrible de baja condición. Pero la realidad, como siempre, fue más complicada. A ver, El propio edicto tenía una trampa, digamos. Una condición que limitaba muchísimo su efecto real. Solo podían asentarse en tierra si tenían dinero para construirse una casa. claro. El texto original decía, si tienen la capacidad, Ru Youlineng Hienzao Fangu. Ahí está el kit de la cuestión. Que te den un derecho no significa que puedas usarlo. Me imagino que la mayoría de los tanka, viviendo de la pesca, con lo justo. Imposible. Construir una casa en tierra era un lujo inalcanzable para casi todos. Entonces, el edicto no sirvió de mucho. Bueno, el propio edicto lo reconocía. Decía que si no tenían recursos, Wulipue, pues que siguieran en sus barcos, pinchis y chuain si bien. O sea, se les permitía seguir como estaban. ¡Qué fuerte! Iguales ante la ley, pero la barrera económica los mantuvo en el agua. ¿Cuánto tiempo? 2 siglos más. La transición real a tierra no se dio de forma masiva hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la urbanización. Y tristemente se aceleró por cosas como el gran incendio de las casas flotantes de Wunmei. Uf, es una historia tremenda sobre cómo las leyes pueden ir muy por delante de la realidad social. Y si alguien quisiera, no sé, conectar con ese pasado, ¿hay algún sitio que lo muestre? Sí, sí. Y aquí tenemos una primera joya oculta, por llamarla así. Hay urbanizaciones públicas antiguas como Aberdeen Fisheries and Marine Pier No. 4, que la gente conoce como Yue Quan Chuen. Ajá. No son solo edificios de viviendas, son como testigos de piedra de ese desembarco, de esa transición tan larga y difícil del agua a la tierra para los tanka. Pasear por ahí te da otra perspectiva. Y ya que hablamos de la vida en el agua, antes de esa transición, el puerto de Aberdeen era otra cosa totalmente distinta. Las fuentes lo pintan como una verdadera ciudad flotante, Sí, autosuficiente. sobre todo antes de los años 70. Usan una imagen muy potente, una versión acuática del cuadro El Festival Qingming junto al río. O sea que había un bullicio, una vida social completa ahí flotando. Totalmente. Era un ecosistema increíble. ¿Y cómo funcionaba? ¿Qué tipo de casas flotantes había? Pues mira, tenías los barcos vivienda, los Sujiating, que muchas veces eran pesqueros viejos, reconvertidos, bastante básicos. Vale. Pero luego estaba toda la economía flotante. Barcos tienda, los Sai Hueting, que vendían de todo, comida, cacharros, pequeños botes que vendían leña. ¿Leña? Sí, sí. Y claro, los famosos barcos de fideos, los Fen Ting,
de donde vienen los ting sai feng, los fideos de barco que aún hoy son populares. Hasta barcos de helados había. No me digas, qué maravilla imaginar eso. Y las fuentes hablan también de unos barcos muy especiales, los Shai Ya Chuan, los barcos secadero. ¿Qué eran exactamente? Esos eran únicos, barcos sin motor, como plataformas flotantes ancladas, fijas, con una licencia especial. Eran casa y taller a la vez. Ajá. Se dedicaban sobre todo a secar pescado y calamar. El famoso calamar colgado de Culuón, el Yulón Diaupien, salía de ahí. Representaban una forma de vida y un oficio muy particular de Aberdeen. Y también había barcos para fiestas, ¿no? Sí, los Keitan Chuan, barcos más grandes para banquetes, celebraciones, eran clave para mantener unida a la comunidad acuática. O sea que no era solo vivir y trabajar, era toda una sociedad flotante, con sus tradiciones. ¿Queda algo de eso hoy? Pues muy poco. Y aquí está la reflexión importante sobre cómo se pierde el patrimonio, ¿no? Según parece, hoy solo queda un barco secadero funcionando como antes. Solo uno. Solo uno. Es un milagro, una reliquia viviente. Lo que sí sigue, y es más fácil de encontrar, es el sabor de los ting zai fen, los fideos de barco. Todavía se venden. Entonces, la recomendación está clara. Dar una vuelta en sampan por el puerto. Igual no ves ese último barco secadero, pero pillas algo de esa atmósfera de antes. Y, desde luego, probar los fideos. Exacto. Es conectar con un ritmo de vida que casi ha desaparecido. Y que solo quede uno. Te hace pensar en lo frágil que es todo esto frente al cambio. Cambiamos un poco de tema, pero seguimos en el agua. Vamos a ver la conexión de Aberdeen con el nombre de Hong Kong. Puerto Fragante, Hong Kong. ¿Hay leyendas que lo atan directamente a esta zona? Sí, la teoría más conocida relaciona el nombre con un arroyo, una fuente de agua dulce que usaban los barcos que paraban aquí. Agua dulce. Claro, piensa en la época de los barcos de vela. Encontrar agua dulce fiable era vital. Pudo ser la cascada de Waterfall Bay, Pok Fu Lam, que está ahí al lado, al oeste de Aberdeen. O quizá un antiguo arroyo en Wong Chuk Hang. ¿Y lo de fragante? ¿Era por el agua? ¿Olía bien? No necesariamente solo por el agua, hay otras ideas. Algunos dicen que la fragancia venía del comercio de madera de incienso, Ah, que se producía cerca, en Dongguan, y se transportaba desde aquí. O quizás era una forma más general de describir el puerto como un lugar bueno, vital, para abastecerse en las rutas del mar de China meridional. pero estas aguas no solo eran fragantes por el comercio. También tenían fama, bueno, más oscura. Piratas. Efectivamente, a principios del 19 esto era territorio pirata. El más famoso, Chung Po Thai, el líder de la flota de la bandera roja. Sí, he oído hablar de él. La costa sur de la isla de Hong Kong, con tantas bahías escondidas, islitas, cuevas, era perfecta para que se escondieran estas flotas piratas. Qué interesante el contraste, ¿no? Un puerto fragante, de comercio, de vida, y a la vez un nido de piratas, peligro, anarquía. ¿Cómo encaja todo esto en la historia de Aberdeen? Pues encaja perfectamente. Demuestra lo importante que era su geografía. Aguas profundas, protegidas, con agua dulce. Fueron valiosas para los piratas primero, luego para los pescadores buscando refugio y pescado, y al final para los británicos, que vieron el potencial como puerto seguro y base naval. Claro. La historia de Aberdeen es esa tensión constante, orden y desorden, comercio y conflicto, todo marcado por el mar y la costa. Y si quisiéramos conectar con esta parte de la historia, ¿dónde miraríamos? Waterfall Bay, sin duda, es el sitio para pensar en el origen del nombre y en lo crucial que era el agua dulce. Y bueno, aunque seguramente sea más leyenda que otra cosa, Dime. explorar las cuevas marinas de Apley Chau, donde se dice que Chung Po Tsai escondía tesoros, pues oye, tiene su punto evocador. Te conecta con ese pasado más salvaje del puerto. Dejamos los piratas y las leyendas del nombre y nos metemos en lo espiritual de la comunidad, sobre todo en Apley Chau. Aquí el protagonista es un dios, un Shin. Sí, Hong Seng. ¿Quién era? ¿Por qué era tan importante para la gente de mar de allí? Pues un Shin, dice la tradición, fue una persona real, Hung Hei, un funcionario de la dinastía Tang que sabía mucho de astronomía y geografía. Ah, mira. Y usaba ese conocimiento para predecir el tiempo, algo básico para pescadores y marineros. Les ayudaba mucho. Al morir, lo deificaron y se convirtió en protector. Tiene lógica, claro. Un dios que controla el tiempo, perfecto para pescadores. Pero en Hong Kong también es muy importante Mazu o Tin Hau. ¿Cómo convivían los dos? ¿No había rivalidad? Es muy interesante esto.
No era tanto rivalidad como especialización. Refleja muy bien las preocupaciones reales de los pescadores de Aberdeen y Apleichau, que solían pescar más cerca de la costa. ¿Cómo que especialización? Se considera que Hunshin manda en los mares cercanos y sobre todo en el clima local. Es el protector del día a día, de las salidas cortas. Vale. Madu o Tinghau, en cambio, es más la protectora de los viajes oceánicos, de las travesías largas, peligrosas en mar abierto. Qué bueno. O sea, no compiten, se reparten el trabajo según el riesgo. Hunshin para el tiempo y la costa, Madu para alta mar. Exacto. Es una visión muy práctica del peligro. Para el pescador de bajura, que el tiempo cambie de repente es la mayor amenaza. Por eso Hunshin, que según las leyendas se aparecía en el mar para salvar a la gente y controlaba el clima, era fundamental. Y también protegía a la comunidad en general, ¿no? Sí, se le ve como un guardián de Apleichau, que aleja el mal y protege a la isla. Las fuentes también dicen algo curioso, que antes se le pedían hijos varones a Hunshin. Supongo que por la pesca. Sin duda. La pesca era un trabajo durísimo, necesitaba mucha mano de obra y tradicionalmente era masculina. Pedir hijos varones era pedir futuro para la familia y el negocio. Claro. Hoy eso ya es raro. Por los cambios sociales, la gente ya no depende tanto de la pesca, pero Hunshin sigue siendo súper importante. Un pilar espiritual, un protector de las industrias del mar de allí y, bueno, un consuelo en general. ¿Y dónde se vive más esa devoción? El templo Hunshin de Apleichau, claro, es el centro físico, pero quizá lo más impresionante es ir al festival de Hunshin, ¿Cuándo es? el día 13 del segundo mes lunar. Está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de Hong Kong. Es una pasada. Procesiones, ópera cantonesa, un ambientazo, ahí ves la devoción de la gente, conectando con siglos de tradición, una oportunidad única. Y llegamos ya a la última capa que queríamos explorar, la modernización, las tensiones de ahora. Tenemos esa imagen un poco romántica de Aberdeen como pueblo pesquero dormido, pero las fuentes dicen que la realidad es más compleja, ¿no? Que incluso a mediados del siglo XX la pesca aquí ya era bastante avanzada. Sí, esa imagen idílica. Bueno, choca con la historia y sobre todo con el presente. La pesca en Hong Kong siempre ha sido muy adaptable. Un momento clave fue la prohibición de la pesca de arrastre en aguas de Hong Kong después de 2010. Que eso pareció el fin para muchos. Parecía, pero no lo fue. Fue una transformación. Radical. ¿Hacia dónde? ¿Qué cambió? Pues hacia otros métodos y sobre todo a una inversión de capital mucho mayor. Aparecieron, por ejemplo, estos arrastreros nuevos, enormes, con casco de acero, que van de 2 en 2. Los Tiek, Xuantuo y Uchuan. Ah, los he visto. Son impresionantes. Son tecnología punta, pero cuestan una fortuna. Unos 30 millones de dólares de Hong Kong la pareja. Esto te dice que la pesca hoy no es solo un oficio artesanal, es una industria moderna, que necesita mucho capital. Hay quien dice que la pesca moderna en Hong Kong así acaba de empezar. Y esto nos lleva de vuelta a la imagen del principio. Los yates y los pesqueros. Ahora entiendo mejor ese contraste. Exacto. Ahora es más fuerte. Tienes los barcos viejos, estos arrastreros de acero gigantes y cada vez más y más yates privados de lujo, sobre todo cerca del club náutico. Sí. Las fuentes recogen la queja de pescadores mayores. Hay más yates que barcos de pesca. Es una exageración, claro, pero refleja cómo sienten que ha cambiado todo. Y más allá de lo visual, ¿qué significa esta convivencia forzada? Pues varias cosas. Por un lado, hace muy visible la diferencia de clases, la desigualdad. El puerto ya no es solo un sitio de trabajo, es un espacio mixto. Producción pesquera, a veces muy cara, y ocio de lujo, yates. Y eso crea roces, imagino. Claro, las fuentes hablan de fricciones, mocén, potenciales conflictos entre los de los yates y los pescadores. Son estilos de vida distintos, horarios distintos, formas diferentes de usar y entender ese espacio común que es el puerto. Es como si dos mundos paralelos chocaran en el mismo sitio. ¿Hay alguna forma de ver esto en acción? Más que un sitio concreto, la joya oculta aquí es hacer como un recorrido de observación social. Ah, sí. Fijarse en esa zona donde los amarres de los yates del club náutico casi se tocan con los de los grandes arrastreros. Es un pequeño mundo que te enseña cómo el capital global y las nuevas formas de vida están redibujando un espacio que antes era de trabajo puro y duro. Y esta modernización se lleva cosas por delante, ¿verdad? Mencionan la crisis de los astilleros de toda la vida. Sí, astilleros como Puiqui Shipyard, que llevan generaciones reparando barcos de madera.
Se enfrentan al cierre, no hay relevo, la gente joven no sigue, y ahora los barcos son de acero, necesitan otro tipo de taller. Qué pena. Sí, y te hace pensar en la continuidad cultural, como la paradoja del barco de Teseo, ¿sabes? Si le cambias todas las tablas a un barco, ¿sigue siendo el mismo? Si la comunidad cambia tanto, si los oficios se pierden, ¿Aberdeen sigue siendo Aberdeen? Es una pregunta abierta sobre la identidad en plena transformación. Madre mía, qué viaje hemos hecho por Aberdeen y Apleichau, desde la lucha de los Tanka y la ciudad flotante, a los piratas, los dioses del mar y ahora estas complejidades modernas. Si juntamos todas las piezas, ¿qué ideas principales sacamos? Pues se emergen varios hilos, creo. Uno es la transformación constante de la identidad. Lo vimos con los Tanka, del agua a la tierra. Sí, Otro es esa tensión continua entre tradición y modernidad. Es supervisible en el puerto. Los viejos oficios, los barcos secadero, los astilleros, frente a los yates y los arrastreros de acero. Y luego una pregunta clave. ¿Qué consideramos patrimonio? ¿Solo las cosas físicas, los barcos viejos, los templos? ¿O es la comunidad viva, su conocimiento, sus prácticas, su capacidad de aguantar? desde luego, entender todas estas capas te hace ver a Aberdeen y Apleichau de una forma, mucho más rica. No es solo una foto bonita. A medida que el paisaje cambia, que es inevitable, que los barcos de madera se cambian por acero o fibra, que los oficios antiguos luchan por no desaparecer, Sí. ¿cómo se puede conservar, pero sobre todo, valorar el conocimiento, el espíritu de esta comunidad marítima? ¿Cómo evitamos que se quede solo en un decorado para turistas o en un recuerdo nostálgico? Buena pregunta. La cuestión final es cómo una comunidad como esta maneja el tener que compartir su espacio vital cuando llegan nuevas formas de capital, nuevas formas de vida, que chocan o conviven de forma incómoda con las maneras antiguas de entender el mar y de vivir de él. Ese es el gran reto para el futuro de Aberdeen.